Brevemente dos comentarios. El editorial, no, el periódico El Listín Diario A ver. trae importada, y lo han tenido todos los periódicos, la información desde ayer del ministro de las Fuerzas Armadas, donde se tituló que el ministro había dicho que no había pasado ningún problema y que todo estaba normal y que los militares habían actuado correctamente. Prueba de esto es que los médicos no tenían ningún rasguño. Yo, cuando leí la información, me quedé sorprendido, porque en verdad no esperaba una declaración de esa naturaleza. Pero sabemos que una cosa es lo que se titula, otra cosa es cómo se interpretan, y otra cosa es cómo se dicen. Yo no he escuchado, les voy a ser sincero, no he escuchado en el audio la información cuando el ministro habló sobre eso. Pero debo suponer, por el nivel del ministro y además la posición tan delicada que él administra, que no fue eso lo que él dijo o lo que quiso decir. Porque real y efectivamente ahí había un nivel de desprotección y un nivel en que no había seguridad para nadie. Y nosotros dijimos, cuando hicimos el comentario, de que había que felicitar a todo el mundo ahí. Todos los que estaban ahí nosotros los felicitamos y parecía extraño. Y dije, hasta los haitianos que estaban ahí había que felicitar. Dije, hay que felicitar a los haitianos, a los médicos y sus compañeros, que no había otros que no eran médicos, y a los dos militares que estaban ahí con dos M16. Y dije que había que felicitarlo porque no ocurrió prácticamente nada. Ellos estaban actuando por una causa originalmente, que causó un efecto. Alguien le retuvo, unos militares retuvieron un motor a un ciudadano haitiano y ellos estaban en represalia, procurando primero que les devolvieran el motor. En el transcurso de esa situación vienen estos motores. Dos primero, dos después, así sucesivamente. Y lo han parado, lo han interceptado y le han quitado el motor, en señal de que o me buscan el motor de nosotros o me quedamos con esto. Evidentemente que frente a esa situación, cualquiera tiene que asustarse. Y los médicos estaban pensando que ya ellos habían terminado su vida en ese momento. Porque un grupo de haitianos enfurecidos, con machetes, palos, hachas y quién sabe qué más, otras cosas, no era fácil enfrentar una situación como esa. Y por eso felicitamos a todos. Primero porque los guardias no se les ocurrió tirar un tiro. A los médicos no se les ocurrió cargar una trompada. O quizás sacar armas que pudieron haber tenido consigo en sus equipajes. Y los haitianos no se les ocurrió dar un machetazo a nadie. Ellos estaban cogiendo su vehículo y estaban protestando por eso. Ahora, de eso a decir que no ocurrió nada porque nadie tiene un rasguño, se interpreta muy mal eso del Ministerio de Defensa. Y yo debo decir que seguro que no fue eso lo que dijo el ministro. Pero a veces uno responde por lo que uno entiende que es la situación. Y yo voy a leer aquí un tweet que puso el doctor Pedro Ureña, que me parece que se apresuró a responder, lógicamente indignado por la respuesta que dice el periódico que dio el ministro. Pedro Ureña es médico, un científico excelente, pero lógicamente es médico y no tiene por qué manejar el tema de lo que es la comunicación social. Dice lo siguiente: luego de ver las declaraciones de nuestro ministro, rectifico. Gracias a nuestro ejército por su valiente defensa de nuestro grupo. Propongo una medalla al valor demostrado y exhorto a todos los dominicanos a visitar esa zona también protegida. Lógicamente le está diciendo el ministro, vamos a condecorar a los dos militares que estaban ahí. Vamos a exhortar a la gente que vaya a visitar la zona de la frontera donde ocurrió esto y darle la gracia al valiente ejército dominicano y que su grupo fueron protegidos por ellos. De verdad, ustedes verán que más adelante Pedro Ureña tendrá que poner seguro algún Twitter diciendo, lamento por la interpretación, porque seguro el ministro de Defensa lo ha llamado o le va a decir
¿Usted cree? Yo no he dicho esto, digo, me imagino que sí. Porque lógicamente la interpretación de lo que ha publicado los periódicos es muy dolorosa para mucha gente, local e internacionalmente. Porque de verdad que hay una situación difícil. Países como la República Dominicana y Haití, que comparten una frontera, donde Haití es lamentablemente un país de los más pobres del hemisferio, definitivamente la gente va a tratar de emigrar. Definitivamente la gente va a tratar de buscar cómo comer. Definitivamente la gente va a buscar cómo subsistir. Y eso hay que entenderlo. El que no lo entiende eso es porque no quiere entenderlo. Ahora, nosotros no tenemos por qué, lógicamente, admitirlo, que es una cosa diferente. Y para eso está entonces las Fuerzas Armadas y el gobierno para poner control en la frontera. ¿Para poner control de qué? Control de mitigar la entrada de ciudadanos haitianos ilegales. No para impedirlo, para mitigarlo. O sea, para que sean menos los que posiblemente crucen, sin matarlos, sin darle golpe ni daño, sino impidiéndolo y cuando lo agarran, arrestándolo y devolviéndolo a su frontera del otro lado. No más. Pero para eso tenemos que hacer una gran inversión. Y ahora vuelve el tema del muro, y sale el muro de nuevo, que muchos criticados y que inclusive los vinchos, o sea, los castillos, habían pedido inclusive aporte de la ciudadanía para construir el muro. Parece que el muro se hace necesario, pero parece que los controles se hacen más fuertes, deben ser más fuertes. Y parece que hay que tomar la decisión de vigilar mucho más nuestra frontera y que la gente que visita esos sitios, que son en muchos sitios bonitos de nuestro país, solitarios pero lindos, que se sienta seguro de que pueda hacerlo. Que no haya uno que pensar en buscar dos amigos fuertemente armados para que le acompañen, que eso al final puede provocar una catástrofe peor. Así es que ojalá que el ministro de Defensa aclare que no fue eso lo que quiso decir o lo que dijo, y que Pedro Ureña entonces rectifique su Twitter, porque real efectivamente los dos estuvieron mal, pensando uno sobre el otro. Bueno, realmente. ¿Qué tú crees? Es difícil. Tengo que confesar que a mí me encanta el cinismo. Me encanta el cinismo. Yo respondería muchas veces, o respondo de hecho muchas veces así. Pero habría que ver, como usted dice, si las declaraciones del ministro de Defensa fueron esas específicamente. Y si eso fue lo que dijo o lo que quiso decir. Quizás también la valoración del comportamiento de esos dos militares tenga mucho que ver con lo que dijo Michel Hassim, que no estaban en condiciones de enfrentar una turba de más de 80, 100 personas con dos armas y que eso iba a poner en peligro también a los dominicanos que estaban siendo retenidos por esa turba. Porque no nos engañemos, o sea, con dos armas nada más y con dos militares podía ser que en una ráfaga mataran a muchos, pero también los otros les iban a volar encima. Claro. O sea, o estaríamos en una tragedia, llorando una tragedia. De seguro que un tiro ahí hubiese muchos muertos. Desencadenaba un problema serio. Muchos muertos, porque como tú dices, por más ráfaga que tú tengas, tú no puedes matar a toda esa gente que está ahí. Además de que eso traería un problema. Alguno va a llegar a usted corriendo o arriesgándose o lo que sea, y eso es peligrosísimo. Sí. Al margen de que hay mucho riesgo ahora mismo, mucho problema de inseguridad en Haití, porque inclusive se dice que los Marines o el ejército norteamericano, la Fuerza Aérea Norteamericana está en el aeropuerto Saint Louverture. Y eso es verdad, porque decían que era una fake news. Bueno, yo no sé si es fake news, pero ahí hay unos aviones. El ELAME no hace fake news. Exactamente. Del ELAME los 3 dominicanos que más conocen el problema haitiano. No, seguro que sí. No, porque yo pensé que inclusive podía ser una persona que lo estuviera imitando. ¿A Deli? Ajá. No. El Twitter lo puso Deli. Ajá. Y el audio lo puso Deli. Él hizo el Twitter. Él hizo el audio. Mandó las fotos. Y mandó la fotografía de los aviones y todo en el aeropuerto. De verdad. Que bueno, puede ser, nadie sabe si llegaron unos aviones humanitarios y le dijeron a Deli que la guerra. Puede ser,
debe ser porque son aviones de cabina ancha, de esos Ajá, de Fuerzas que Armadas traen carga. sí, claro, o sea, Alianza para el Progreso, qué sé yo, todo este tipo de cosas, ¿entiendes? Pero nada. Michelle, jurisdicción inmobiliaria, Michelle. Ay, Cristo. 19. Michelle, Preciosos. ¿tú recuerdas cuando hablamos con la magistrada Rosana de la jurisdicción inmobiliaria y le preguntamos de que si todavía yo entendía que habían casos en los que mucha gente encontraba que tenía un título de propiedad saneado y que de un momento a otro aparecía con una oposición, con una hipoteca o con cualquier impedimento jurídico? Y que eso podía ser porque la jurisdicción estaba actualizando temas, archivos después de la ola de reforma y que entonces de un momento a otro aparecían unos impedimentos. Y yo lo decía con conocimiento de causa, pero sin decir los detalles. Ella dijo que eso era muy difícil y lógicamente en la medida en que se ha ido perfeccionando el archivo de la jurisdicción inmobiliaria, que es como se llamaba antes, el registro de títulos, efectivamente las cosas han mejorado sustancialmente. Sin embargo, nos encontramos hoy en todos los medios nacionales de que el Consejo de Poder Judicial ha sometido a juicio disciplinario, se llama, a un grupo de funcionarios o empleados de la jurisdicción inmobiliaria por falsificación y muchas otras cosas más. Y la gente preguntaría, ¿a juicio disciplinario? ¿Y qué es eso? Bueno, lo que pasa es que hay un procedimiento interno que primero debe tomarse en cuenta. Vamos a evaluar las razones, eso es lo que va a hacer el equipo disciplinario, para entonces determinar si hay razones que pudiesen ser indicios de responsabilidades penales para someter a la justicia ordinaria a estos señores por falsificación de títulos. Dicen que ha habido de todo ahí. Imagínense ustedes falsificación de firmas, posposiciones de información. También se habla de aquellos embargos irregulares en el aire. Siempre y cuando que haya una colusión a lo interno de una entidad cualquiera, de una colusión, las cosas se hacen más difíciles de resultar en una investigación que determine las razones del delito. Porque cuando hay colusión son dos o más personas que se ponen de acuerdo para cometer un fraude, un delito cualquiera, y si hay personas con nivel de expertise que puedan trabajar la cosa mal hecha, bien hecha, entonces sería mucho más difícil detectar la irregularidad, el dolo o el error fraudulento. Pero lo único que puedo decirles es, esperemos que el Consejo de Poder Judicial pueda decir con detalles qué es lo que ha ocurrido, cuál resultaría el informe de la comisión disciplinaria y cuáles son estos empleados y quizás funcionarios que están siendo procesados e investigados y que posiblemente vayan a un juicio penal por estas anomalías, irregularidades o fraudes en el registro inmobiliario o la jurisdicción inmobiliaria. Cosa que atenta contra la seguridad jurídica de la República Dominicana. Como ya sabemos, muchos inversionistas que han venido aquí han sido timados por bandas criminales, diríamos del crimen organizado, hacia lo interno de la jurisdicción inmobiliaria, que antes actuaba y que aparentemente todavía quedan residuos para que todavía estos males se sigan haciendo.